Esto que veis aquí parece una iglesia, pero en unos meses se convertirá en un gimnasio. En un gimnasio no. Bueno, en un club deportivo. 7:02 de la tarde, esta iglesia a primera vista parece un espacio religioso que podemos encontrar en cualquier localidad de nuestro territorio. Primer gimnasio de España dentro de una iglesia. Lo que hasta hace poco era la iglesia de Nuestra Señora de Begoña se prepara para una transformación poco habitual. En apenas unos meses, este templo levantado en los años 50 abrirá sus puertas convertido en un moderno centro deportivo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness CX Podcast, este espacio donde hablo acerca de experiencia cliente en la industria del fitness y fuera de ella también, en este episodio número 60. Antes que nada, como siempre, muchas gracias por estar viendo esto, por compartirlo y hacerlo llegar a aquellas personas que tú crees que lo que se habla aquí le puede aportar un poquito de valor. Antes de presentarte a mi invitado de hoy, te comento que salió el segundo live de What the Fit, este podcast que grabo en vivo y en directo con José Luis Gaitán y hablamos acerca de un montón de cosas. En este episodio hablamos del boom del Pilates Reformer y todo lo que conlleva eso de los boutiques de Pilates, y también hablamos de competiciones. ¿Sabías que hay una competición que se llama Tiramisú Run? Bueno, ahí lo contamos y ahí conversamos acerca de eso. En el episodio anterior, en el episodio 59, que por cierto, este episodio está saliendo a destiempo. Yo había dicho que iba a salir cada 15 días, pero por motivos que ahora van a entender, tuvo que salir en esta semana, queríamos que saliera esta semana. Entonces, en el episodio anterior, que salió la semana pasada, hablé con Roxana Chacón, hablamos acerca de experiencia cliente. Ella es un hacha en todo lo que tiene que ver con pregúntale a tu cliente, entiende a tu cliente, los momentos, wow, cómo crear viajes del cliente, etcétera, etcétera. Fantástica conversación, la cual me divertí mucho hablando con ella. Por fin duramos un montón de tiempo para encontrar el momento para coordinarnos. Así que muy bien. Y entonces, en este episodio número 60, en esta conversación que me la pasé muy bien hablando con mi amigo Eneco Macías. Lo conozco desde hace mucho tiempo y tuve la suerte de ver de primera mano en persona un proyecto en el que está trabajando, que lo conversamos ahí en la plática, ya van a ver más adelante. Pero bueno, básicamente hablamos de experiencia de cliente en centros deportivos, la importancia que tiene que ver el trato del cliente, sobre todo en proyectos de instalaciones públicas, instalaciones concesionales, cosa que soy muy fan, me declaro muy fan del modelo concesional que hay aquí en España, y bueno, y allá donde lo vaya, porque quizás en mi país no hay ese modelo de servicio público, etcétera. Me parece fantástico lo que se hace aquí. Soy muy fan de este modelo. Y le quería preguntar acerca de todo eso, cómo se hace innovación en esos entornos, cómo se trabaja la experiencia del cliente. Y luego después hablamos del proyecto del Club Arrabi, el enfoque en tradición, en innovación, en comunidad. Me encantó este proyecto y ahí hablamos, como han visto en la entradilla, ya ahí dejé un poco de qué va. Pero bueno, hablamos a eso, ¿no? De cómo se transforma un espacio histórico en un centro deportivo, un gimnasio, en un club. Y todo lo que tiene que ver con la narrativa y el branding acerca de traer el legado de un pueblo como Sestao, de una población como Sestao, en un entorno bastante único y con una tradición que engloba toda la comunidad ahí. El proyecto me encantó, sobre todo en términos de branding y de historia y de storytelling. Me encantó. Así que ahí lo dejamos con un montón de vídeos. Bueno, Eneco tiene un montón de experiencia y por eso quería hablar con él. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Él está en la dirección deportiva de Antesport desde hace como 20 años. Además es miembro de la comisión académica del máster de gestión del deporte en la UPV, donde he tenido la suerte de estar allí con ellos y a hacer clases a los alumnos del máster de gestión de deporte. Bueno, es presidente de la Asociación Española de Empresas de Servicio Deportivo. En fin, Eneco es un hacha, tiene un montón de experiencia en esto. Gran amigo, me ha estado compartiendo un montón de imágenes del proyecto. Y nada, disfruten de esta conversación con Eneco Macías. Y nada, Club Arrabi. Chao. Perfecto. Oye, Eneco, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por conectarte. Gracias menos mal que la tecnología se dio. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Muy bien, la verdad es que muy contento de poder compartir contigo este rato. Sigo el podcast, o sea que encantado de sumar. Tenemos que decir que este es el segundo intento, porque la primera vez íbamos a grabar y se puso a llover y íbamos a grabar en vivo y tuvimos que salir corriendo a una ubicación de la que ya vamos a hablar hace un ratico, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. Ahí hicimos varios intentos, ¿verdad? Pero justo pareció, se cruzaron los astros, nunca mejor dicho, y no pudo ser. Oye, Eneco, quiero hablar contigo de muchas cosas, sobre todo de un proyecto en que estás trabajando que es genial.
Pero antes de eso, quiero hablar contigo acerca de experiencia cliente, porque hemos colaborado mucho, hemos hecho muchas sesiones juntos en la universidad y quiero hablar contigo de tu mirada como usuario, ya no como gestor, sino como usuario. Tú te entrenas, ¿no? Sé que entrenas. Ya sabes que en casa de herrero cuchillo de palo, entonces menos de lo que debiera, pero sí, intentamos sacar algún rato para ir a entrenar. ¿Qué te engancha de un gimnasio o de un polideportivo, un centro deportivo? ¿Qué es lo que tú dices? Que yo por eso voy a este. Bueno, al final yo creo que hoy en día, al final lo que se valora, o por lo menos yo valoro, es un mix, ¿no? de experiencia, ¿no? Así como antes igual el valor diferencial estaba más en el equipamiento y en un poco en lo que te ibas a encontrar. Hoy en día también es la experiencia, ¿no? de usuario, un poco lo que te engancha, lo que te genera ese querer formar parte de algo, cómo te tratan las personas del proyecto, cómo compartes, ¿no? Espacio con otros compañeros, con otros usuarios, y al final es el clima un poco que se genera, lo que yo más valoro. Claro, esa sensación de comunidad, no solamente de los que van a entrenar a tu hora, con los que van contigo, sino también de la gente que está allí. Y yo quería preguntarte, tío, porque hemos hecho formaciones, hemos estado nos hemos encontrado mucho por ahí, y siempre hay una cosa que a mí me quiebra la cabeza, que es el tema de la experiencia del cliente, como esto que estamos hablando, ¿no? De generar comunidad, de procesos y tal, en la gestión privada y en la gestión pública, ¿no? En los gimnasios, yo que sé, vamos a irnos al extremo, el boutique. El boutique pues nace digital y procesos y son pequeños, como que tienen más cintura. Pero no significa que eso no se pueda hacer en la gestión deportiva del mix público-privado, ¿no? A la hora de gestionar centros. ¿Tú cómo lo ves? ¿Por qué no termina como de engancharse? ¿O sí se está enganchando esa parte? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que no es que podamos, es que debemos. Lo que pasa es que llevamos un ritmo distinto, ¿no? Porque tenemos unos condicionantes que son muy particulares. En los centros públicos, pues hay unas reglas de juego que condicionan cierto dinamismo y cierta capacidad que tiene el gestor operador para implementar o cambiar aspectos a la velocidad que quizá a veces nos gustara, ¿no? Pero al final el usuario, el vecino, ¿no? Es el mismo. Te quiero decir que sus necesidades, sus objetivos, su comportamiento, lo que espera, sus expectativas, las compartimos. Entonces, está muy bien que la iniciativa privada en ciertos aspectos vaya un poco por delante, porque también nos exige, ¿no? al sector público a ponernos las pilas. Nosotros tenemos unas finalidades y tenemos que atender unas necesidades que a veces son más generalistas, ¿no? Que no podemos dejar a nadie atrás, no podemos ir tanto a nicho, pero claro, sin duda alguna la experiencia tenemos que cuidarla de la misma manera que se cuida en el sector privado. Tal cual. Y yo veo, hay muchos centros municipales que tienen experiencias buenísimas. No estoy diciendo que sea malo ni bueno, simplemente que hay en País Vasco, en Cataluña, en realidad en casi toda España, el modelo concesional y público destaca en comparación con el europeo. Yo recuerdo que en Life Fitness, cuando traíamos a gente de Estados Unidos, iban a centros municipales y decían, uy, pero ¿esto vale esto? Todo esto está incluido. No, sin duda, claro. Hay dentro, hablar del sector público en cuanto a instalaciones deportivas, efectivamente hay como diferentes subsectores, ¿no? Hay modelos distintos que condicionan un poco la capacidad que tiene el operador, el gestor, de implementar nuevos procesos de trabajo y demás. Entonces, el modelo concesional es el modelo que más te permite a ti como gestor, pues unificar procesos, generar unas dinámicas de experiencia al cliente y demás. Y luego es verdad lo que planteas, que tanto en Euskadi, que es donde nosotros estamos muy concentrados, como en Cataluña y en otros territorios, ya podría decir casi décadas hacia aquí, hay unas instalaciones deportivas y unos centros muy potentes y a unos precios muy, muy, muy competitivos. En ese sentido, el ciudadano tiene una oportunidad de práctica a unas condiciones que la verdad es que merecen mucho, mucho la pena. Es increíble. De hecho, estaba pensando mientras lo hablabas, que cuando fuimos a FIBO,
este año, vino la Sí. gente de Mercado Fitness con Guillermo y trajeron clientes y gimnasios, estudios de todo tipo a Barcelona y vieron algunos centros y fueron a algunos centros municipales. Y claro, no lo entendían, decía, pero esto es público, ¿cómo? O sea, y la tarifa está regulada, en fin. Entonces, se me acaba de ocurrir una pincelada de qué es un modelo concesional para los que nos están escuchando Sí. de Latinoamérica. O sea, en líneas generales, ¿es Sí, suelo a ver, público? por Vale. decir, sí, por decir así un poco muy en bruto, ¿no? Pero muy simple, un modelo concesional es normalmente las administraciones locales, los ayuntamientos sacan a licitación, a concurso público, la gestión de una instalación deportiva o las instalaciones deportivas que hay en el municipio. Y se dice a modelo concesionario porque es como te haces cargo tú de la cuenta de explotación íntegra de la instalación, ¿no? Ujú, Entonces, tú gestionas todos los procesos vinculados a la instalación. ujú. Y ahí en principio, con un riesgo y ventura, donde tú tienes más capacidad para decidir sobre qué servicios se prestan, organizar los servicios y demás. Lo que pasa es que está bastante fiscalizado y controlado por parte de la administración en el sentido que normalmente ponen unos precios máximos, Claro. está como muy controlado para que se garantice, pues eso, lo que hemos comentado antes, ¿no? La igualdad de oportunidades o que todo vecino y vecina, sea su condición económica la que sea, tenga opción de práctica deportiva. Correcto. No es una gestión privada 100% donde las tarifas, las promociones, Claro. tú puedas estar decidiendo constantemente lo que entiendas que el mercado te demanda, ¿no? Claro. En este caso, pues hay ordenanzas, hay tarifas, hay un diálogo permanente con la administración para así adecuar la instalación a lo que el mercado y la demanda precisa, pero con una política deportiva Claro. municipal, ¿no? Claro, y eso a mí, yo lo encuentro increíble. Desde con mi cabeza latinoamericana pienso en que los gimnasios públicos que tengan esa calidad, con esa cantidad de servicios, con sauna, con pádel, con toda la cantidad de cosas que requiere el municipio, lo encuentro increíble. Oye, Eneco, cambiando de tercio, vas mucho a entrevistas, viajas mucho, ves muchos centros de todo tipo. ¿Hacia dónde crees tú que va el sector? Y te lo pregunto desde el punto de vista de... El otro día fui a una discoteca a hacer una clase de 1 hora de no sé qué. El otro del wellness party, no sé cuál. El matcha running, no sé qué. El sector como, bueno, luego tenemos pilates, reformer, o sea, si no tienes pilates parece que no puedes hacer algo que no sea dentro del fitness y el wellness. Longevidad. Hay tantas cosas, y tú que has visto tanto, tío, y tienes tantos años en esto, ¿hacia dónde va nuestra industria? Hablando en España, y luego después podemos pensar en otra cosa, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, la buena noticia es que yo creo que hay cada vez más conciencia y la gente y las personas están más sensibilizadas de la importancia que tiene una práctica regular de actividad física y deporte, ¿no? Lo que antes teníamos que dedicar tiempo, esfuerzo, recursos en convencer, hoy en día yo creo que es algo que ya está asentado. Entonces ahora me parece que está tan asentado que los hábitos de ocio están cambiando, ¿no? El ocio nocturno de los jóvenes pues se ha reducido, se ha llevado a unas franjas horarias más de tarde, ¿no? El famoso tardeo, pero es que ya se está transformando también en prácticas vinculadas con la actividad física, ¿no? Porque tiene esa convicción de que es bueno, esa tendencia de cuidarse, ¿no? De cuidarse no solo estéticamente, que también hay una tendencia de muchas personas como por el autocuidado estético, pero también hay cada vez más conciencia por esa que has mencionado antes de la longevidad. Entonces, en ese sentido, vamos hacia un trabajo integral, ¿no? Desde el punto de vista físico, emocional, desde el punto de vista de salud, muy trabajando hacia la longevidad, muy trabajando hacia la personalización de la práctica, a esa experiencia. Ya se sobreentiende que tenemos unas instalaciones bien equipadas, tenemos una oferta de todo tipo. Los que quieren hacer un uso libre de un parque de instalación muy bien equipada lo tienen, lo que llamamos low cost, ¿no? Pero a partir de ahí hay una gama de oportunidades de práctica pues para todos los perfiles, para todas las condiciones.
Y en ese sentido, pues la verdad es que hoy en día es un lujo y una oportunidad para el que quiera hacer deporte, todas las opciones que tienen, ¿no? Yo flipo porque cada vez más hay iniciativas de todo tipo. Entonces ya el reto del gestor ya no solamente es gestionar el centro o el pabellón o el gimnasio, lo que sea, sino también pensar y buscar gente que esté contigo, que diga, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque batallamos contra Netflix, contra los wellness parties estos y como una entidad municipal, ¿qué podemos hacer para hacer cosas? Otro día estaba viendo que hicieron una cosa que se llama el churros run, que sales a correr y después cuando llegas está una mesa con churros esperándote, porque también un poquito de chocolate no pasa nada, ¿no? Entonces, a ese tipo de mensajes. El otro día publiqué por ahí en LinkedIn los de, creo que es Pure Fitness, los ingleses, creo que son públicos también, que sacaron la cuenta cuánto es el scroll que hace una persona, un británico medio en una semana. Y creo que era algo así como el equivalente a 2 millas en darle tal. Y convirtieron eso en una caminata de desconexión. Entonces sales a caminar sin los teléfonos, todo el municipio caminando y te apunta para como que devolverte esas millas que perdiste. Entonces, claro, yo veo estas cosas y digo, bueno, es que ahora la capacidad creativa cambia. Hay que empezar a pensar cosas nuevas allí. Hay que saber un poco, saber a quién te quieres dirigir, saber qué necesidades hay en día. Hoy es verdad que decías antes de la tecnología. La tecnología es una herramienta magnífica, pero no estamos haciendo un uso adecuado. Yo creo que nosotros como sector tenemos mucha capacidad para tomar conciencia, ¿no?, de ello y de trabajar prácticas que nos permitan cuidar esa salud emocional vinculada al uso excesivo o mal uso de la tecnología. Yo creo que hay mucha oportunidad, pero hay que también tener claro cuál es tu foco, ¿no? Y no poder ir a todo porque hay tanta especialización hoy en día y hay tanto saber hacer hoy en día que no puede ser digo, desde el punto de vista del privado, sobre todo, ¿eh? Sí. Porque nosotros, las entidades que nos dedicamos más o que se dedican más a lo público, al final, lo que decíamos antes, ¿no? Tienes que ofrecer, tienes que garantizar. Tu finalidad al final es generar oportunidades de hábito de vida activa al conjunto de la población, ¿no? Entonces, dime. No, te iba a decir que hay una gran labor también de creatividad. Un gimnasio municipal que también que voy, hacen cosas para la gente mayor, para las abuelitas, para los abuelitos, para las personas, a las mujeres con menopausia, pero también hacen CrossFit, pero también hacen, entonces claro, el reto es... Eso es, en cómo cubrir buena parte de la paleta de servicios, ¿no?, que requiere tu ciudadanía, ¿no? Y ahí lo hablamos hace poco, quién es tu cliente, el buyer persona, cuáles más tengo y qué servicios le doy y tal. Oye, a mí me encanta eso y no puedo, estoy mordiéndome la lengua para empezar a hablar de lo que quería hablar realmente contigo, Neco, que es un proyecto y cambiamos de tercio. Y lo voy a vincular con esa idea que hablamos hace poco cuando estábamos juntos de que la experiencia cliente son las 3P, ¿no? Que procesos, personas y places, de inglés, de lugares, ¿no? Y hablando de lugares, tío, estás metido en un proyecto que me parece increíble, un proyecto que se llama Club Arrabi. Voy a ir mostrando aquí a ver que lo tengo por aquí. Lo voy a mostrar en la web, pero no quiero empezar por el lugar. Quiero empezar con la historia de esto, porque sí que es verdad que es un centro, es una comunidad, es un gimnasio y ahora vamos a hablar de los servicios que tiene, pero quiero hablar de esto, de este proceso que pensaste con tu equipo, porque es un centro, es una idea que te mete dentro de una historia. ¿Cómo elaboraron esto? ¿Fue a propósito? ¿Por dónde empezó? Porque me gustan mucho estas cosas que tienen identidad, porque al final es lo que te hace conectar, ¿no? ¿Cómo salió eso? Cuéntame. Bueno, pues tiene propósito y tiene conciencia de lo que buscábamos, ¿no? No es un tema que haya surgido, sino es un tema... Nosotros queríamos generar un centro diferente, ¿no? Y queríamos salirnos un poco de ese... Hoy en día hay muchas cosas que son impersonales, ¿no? Y que son genéricas.
y que tienen mucha disponibilidad, muchos horarios, muchas posibilidades de uso, pero no tienen una notoria personalidad. Y nosotros lo que queremos es generar un espacio singular, con identidad propia y además con arraigo y con historia detrás, ¿no? Entonces, y eso se propició un poco por dónde, no querías hablar de ubicación, no la voy a desvelar todavía, pero el dónde nos ubicamos y el cómo se gestó ese espacio, pues nos dio pie a construir un relato y a construir una vinculación y un arraigo y resignificar, volver a significar ese espacio y darle un reconocimiento a la historia del lugar, y no solo a la historia, sino al conjunto de la población, ¿no? Nosotros nos ubicamos en Sestao. Sestao es un municipio marcadamente obrero, donde los Altos Hornos de Vizcaya, ¿no?, que han sido siempre el motor económico de Euskadi, ¿no?, donde vinieron un montón de personas inmigrantes y donde se forjaron allí, pues eso, los Altos Hornos y todo el proceso industrial de Vizcaya, ¿no? Y allí, dentro de los Altos Hornos, pues se forjaba acero, pero se forjaba más que acero, ¿no? Se forjaba relaciones, se forjaba comunidad, y eso es un poco lo que hemos querido trasladar y poner en valor en el proyecto del Club Arrabi. Club, porque es algo más que un gimnasio, ¿no? Club, porque aquí, pues eso, venimos a sentirnos parte de algo. Vamos a tener experiencias que trascienden el uso deportivo en la sala fitness. Y además, pues porque desde un primer momento queremos que formes parte de ese club a través de ser una cuadrilla, ¿no? Cuadrilla aquí en Euskadi, cuadrilla tiene un significado como muy marcado, ¿no? La cuadrilla es la que tú eliges, ¿no? Claro. La cuadrilla, la familia te toca, la disfrutas, pero en la cuadrilla la creas tú y la eliges tú, ¿no? Y las cuadrillas, además, vienen de los grupos de trabajo de los Altos Hornos. O sea, tiene una doble vertiente. Claro, y entonces, pero eso es como, bueno, como se usa también la peña, ¿no? Con tu peña de... Eso es. Entonces, eso es, sí, sí. Y entonces, el viaje del cliente, yo me sé las respuestas un poco ya, pero quiero que las cuentes. Es cuando tú entras, empiezas, puedes ser socio fundador, pero también puedes ser socio y vas forjándote, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Sí, a ver, el club se llama Arrabi porque el arrabio era la materia prima que entraba en los Altos Hornos para iniciar el proceso de transformación. Entonces, nosotros evocamos ese proceso de transformación, pero en clave personal, ¿no? El que entra en Arrabi elige un modelo de vida, nosotros decimos, ¿no?, los que se apuntan a Arrabi se apuntan a vivir mejor, ¿no? Y lo que les invitamos es a un viaje para mejorar su calidad de vida, ¿no? Y en principio nosotros vamos a trabajar en cuadrillas, como comentaba antes, y cada cuadrilla va a tener un sentido y va a tener un proceso, ¿no? La cuadrilla chispa es un poco con la que iniciaremos, que la chispa es, ¿no?, el elemento con el que se enciende una llama, con el que empieza todo, y luego tendremos cuadrillas vinculadas con de hierro, cuadrillas con la dureza del material, ¿no? Va cambiando. Sí. O sea, hay un proceso de transformación vinculado a las cuadrillas hasta llegar a la cuadrilla acero corten, que es aquellas personas que son un poco referencias dentro del club, ¿no? Para enseñar a cómo trabajar y cómo se desarrolla un poco todo el proceso en el club. Entonces, hemos construido no solo un relato, sino lo que estamos buscando es que eso de alguna forma se viva en el día a día, en el club, en el servicio, y que permita un poco a las personas pues identificar y reconocer un poco ese pasado industrial de Sestao que dio origen al lugar donde nos ubicamos. A mí me gusta mucho la publicidad porque te habla de esto que estás diciendo, ¿no? No es un gimnasio, es un espacio donde vas a avanzar hacia el acero, ¿no? Un poco a tu ritmo, te va contando pues un poco por qué tienes que venir, la experiencia. Yo invito a que le den una vuelta y vean los mensajes, porque los mensajes se nota que están muy bien pensados, pero no revela dónde es.
si te fijas, no revela, bueno, pero sí, es Sestao y te muestra un poco dónde tienes que ir y tal, pero no revela dónde es. Y entonces yo, antes de eso, voy a compartir otra pantalla, que es esta de aquí, que esto es un gimnasio que creo que conoces. No sé Sí, si estos son los Comet, están en Holanda, creo que tienen sí. 3 de ellos. Este en concreto es en Utrecht, sí, en Países Bajos. Claro, si ves, bueno, ya se ve un poco un tono dónde está ubicado, ¿no? Ahí está dentro de una iglesia. Yo traduje esta web y quería ver, pues, un poco qué es lo que cuentan, pero en realidad no cuentan más que esto, ¿no? Es un gimnasio, pues, que por consecuencia o por buena suerte cayó dentro de una iglesia, pero no hay una historia detrás. Sin embargo, Arrabi está dentro de una iglesia. Entonces, voy ahora a mostrar fotos, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, nosotros tenemos unas oficinas en un espacio donde hay un seminario y una antigua iglesia y estaba en desuso. Entonces ahí, joder, pues se nos ocurrió, pues estaba dentro de un sitio donde tiene bastante rotación de personas, hay hotel, hay un pádel, hay empresas. Y hablamos con el obispado pues, para la posibilidad de generar ahí un espacio deportivo, ¿no? Allí no se dio y, sin embargo, pues nos hablaron de esta iglesia en Sestao que estaba pues, sin uso desde hacía, en su momento, pues casi 2 años. Y quisimos ir a verla, lógicamente, la vimos y dijimos, "Buah, aquí tenemos capacidad de hacer algo muy potente, muy chulo y muy diferente", que era un poco lo que queríamos, ¿no? Es decir, oye, algunas personas no nos vamos a meter en este baile de un proyecto 100% privado y al final pues conoces cosas, estás haciendo un montón de proyectos, pero a veces te mueve hacer cosas chulas, diferentes y que tengan sentido, ¿no? Y así lo vimos. Entonces, esta es una iglesia que la construyó Altos Hornos de Vizcaya para Bueno, y la además, comunidad de claro. sus empleados. Entonces, Entonces, casa con la historia, entonces, además. sí, pero fíjate que la mirada y la orientación a reivindicar el pasado industrial de Sestao la teníamos previa a eso. Y descubrimos, creo que no fue ni en la primera visita, sino en la segunda, descubrimos que la había hecho Altos Hornos de Vizcaya. Y digo, joder, esto ya es una señal, ¿no? Bueno, es que fíjate qué bonito que tener claro el propósito. Dice, yo quiero hacer esto, quiero comunicarlo así, este va a ser el tono. Reivindica con la parte cultural y la parte del legado histórico de la comunidad. O sea, tantas cosas que al final yo creo que cuando uno va haciendo las cosas bien, las cosas simplemente se te ponen en el camino, ¿no? Que encima llegaste a esta iglesia que además fue forjada, nunca mejor dicho, por esa comunidad de Sestao. Me parece increíble. Y entonces, ¿cómo empieza esa negociación? O sea, ¿cómo llegas a... Sí, en la iglesia. Sí, pues bueno, pues como muchas veces, pues creyendo que es posible y haciendo un planteamiento e intentando hacer ver pues que es un proyecto, como así está siendo, súper respetuoso con lo que es el pasado, Claro. que acogía el templo, con la institución y haciendo ver que es un espacio que se recupera para dar servicio a toda la comunidad de Sestao, ¿no? Al final yo creo que en ese sentido es algo positivo para el municipio. Claro, sin El duda. obispado mantiene activo un espacio que estaba cerrado y que le generaba pues riesgos, ¿no? No solo económicos, sino de mantenimiento y demás. Y nosotros pues convertimos un espacio que está muy bien ubicado en el centro de Sestao en una experiencia que aporta valor a las vecinas y los vecinos y además, lo que decimos, reivindicando el pasado de Sestao, poniéndolo en valor en Sestao. De hecho, que incluso cuando hablábamos con el ayuntamiento, pues toda la burocracia, ¿no? De las licencias Bueno, y demás, claro. pues el propio ayuntamiento decía, joder, es que proyectos así son los que nos gustan, más allá de cualquier tipo de comercio, esto pone en valor lo que somos, ¿no? Porque además hay que decirlo, Sestao está haciendo una apuesta por coger un valor y un posicionamiento, ¿no? De turismo industrial
y está recuperando los Altos Hornos y un montón de espacios en el municipio, pues para darle esa vuelta, ¿no? Y de un pasado muy industrial vinculado a lo gris, ¿no? A poner Sí, al hierro, claro, sí, sí. poner un foco en eso y ponerle en valor y que sea un elemento tractor, ¿no? En el municipio. Claro, y casa mucho con lo que hablabas al principio, que además dar servicio a la comunidad, independientemente de que sea público, privado, concesionario, un mix de todos, al final yo creo que el fitness tiene esa responsabilidad. El gimnasio nació así en Grecia, ¿no? Es para todos, de alguna manera. Sabes que yo iba a hacer una presentación con las fotos y tal, pero digo, estaba viendo el carrusel de fotos y es la historia tal cual porque me ibas enviando cosas. Entonces voy mostrando las fotos. Esta fue una de las primeras publicidades, ¿no? Del club. Bueno, por cierto, esas letras del logo, yo te lo iba a preguntar. ¿Son unas letras que a propósito o es un tipo de letra que tiene que ver con la fundición o algún logo antiguo? Eso ha sido un diseño que hemos trabajado con la agencia con la que hemos desarrollado el proyecto, que es una agencia de Vizcaya que se llama Sirope, y nos propusieron jugar un poco con el diseño del templo, que de alguna forma se viera identificada en la A, y nos gustó y así ha sido. No venía con un condicionante. No, pensé que igual venía la letra de alguna fábrica antigua. Pero fíjate qué bonito esto. Donde el pueblo se reunía, ahora nos movemos juntos, ¿no? Estos mensajes que los íbamos mirando. Y aquí fue creo que el primera publicidad donde se empezaba a ver este vitral de qué es, ¿no? Y aquí me empezaste ya a mandar fotos. Por cierto, las puedo mostrar, ¿no? Estas fotos. Sí, que sepas que estás haciendo un adelanto porque nosotros hemos sacado una campaña para hacerse socios y socias fundadores, que son a los que llamamos a los que creen sin ver, porque se están haciendo socios y socias del club sin poder haber entrado a verlo. Y vamos a empezar a dejarles ver el centro, que está todavía en obras, desde este mismo jueves, el día 18. Tiene un periodo del 18 al 28. Tranquilo, tranquilo, lo sacamos la semana que viene. Ahí buscamos el tiempo. Esto es lo bueno de grabarlo y tenerlo grabado. Pero yo me acuerdo cuando fuimos a verlo, muchísimas gracias porque paseamos por ahí y lo vimos, te decía, ¿qué vas a hacer con el confesionario? Y creo que ahora el confesionario es parte de la historia, ¿no? Dentro, ¿no? Sí, el confesionario, como otros elementos, como las vidrieras y demás, se han integrado de forma totalmente respetuosa, pero lo que buscábamos es que la singularidad y la identidad del templo permanezca, ¿no? Y que se perciba perfectamente que estás en un templo. Hemos hecho una apuesta y una inversión por todo lo que tiene que ver con los elementos ornamentales, acústicos. Hemos generado unos vestuarios con confort y demás, pero queríamos que los elementos del templo permanecieran. Que los techos y dónde está puesto el cardio. Bueno, ahora sale una foto por ahí. El altar también. Mira, es que qué chulo quedó este rack aquí, porque está justo aquí está la vista desde arriba. Oye, cuando estabas en Eco, cuando entraste y empezaste a trabajar en la iglesia, ¿no te encontraste cosas por ahí, cosas guardadas, cosas porque estos sitios siempre tienen como almacenes, ¿no? Donde guardan los clérigos cosas. ¿Te encontraste documentos? Yo qué sé, no sé, por curiosidad. Bueno, había temas de archivo, de documentos, que eso se les avisó al obispado, retiraron, y en principio ninguna sorpresa así muy importante, ¿no? Documentos yo me imagino partituras y correcto, cosas de estas, ¿no? Sí, qué bonito el cardio ahí arriba, para aquí está el confesionario que queda aquí. Y este vídeo, a ver si se ve, porque creo que no me lo había descargado. Sí, ahora. Sí, la verdad es que está generando bastante expectación, entonces pues hay ciertos medios que se están interesando para conocer el proyecto, y esto es EITV, vino la semana pasada y tomó unas tomas y nos preguntó, y la verdad se sorprendió y les gustó mucho. No. Es una pasada. Luego lo pongo al final o lo pongo al principio, ahí lo ajusto. Pero es buenísimo porque o sea, lo que más me gusta de esto, aparte de que es espectacular, es la historia que cuenta, ¿no? La historia de la parte más del pueblo, que es un pueblo herrero, donde el pueblo se reunía, donde estaba la gente. Esto me parece buenísimo. Entonces,
Yo creo que esto es una cuestión que siempre hablamos de experiencia cliente, pero también poco hablamos de branding y de marca. Y fíjate que esto es importantísimo. La pensada que le han dado a todo ese componente es genial. Nosotros en ese sentido hemos invertido tiempo y recursos en darle esa vuelta. Te comentaba antes que hemos estado trabajando con una agencia, pero las primeras reuniones han sido con la agencia de esto, de sentarnos, ver cómo veis, cómo tal, para vosotros qué os sería, cómo os sentís tal, qué queréis visibilizar, qué perfil de cliente queremos tal. O sea, ahí tuvimos bastantes dinámicas para que incluso para ayudarnos a nosotros a reflexionar y a sacar y a consensuar, porque todo este proceso lo hemos acometido 2 personas, pero incluso en 2 personas, que no son muchas, pues teníamos algunos matices diferentes, ¿no? Incluso el origen que tuvimos era como con un componente mucho más marcado en industrial, en el perfil de equipamiento, y eso luego nos dio pie a reflexionar, pero queríamos pues eso, que lo cogiera toda la comunidad, queríamos abrirlo más, o sea, tuvo ahí sus idas y vueltas y finalmente pues ha salido un proyecto en el que nos sentimos muy partícipes, nos ha ayudado a sentirlo, que ya era, ¿no?, desde el minuto 1, pero como propio, o sea, estamos súper enchufados y motivados con el proyecto y con ganas de que las vecinas y los vecinos lo disfruten. Yo creo que es una historia muy bonita de que contar, porque es claramente cuando estuve mirando y bueno, las cosas que demostraste y luego el Instagram y todo eso, que luego lo pongo aquí para que se vea, es muy de comunidad. No es de comunidad, la comunidad fitness que entendemos, que sí, pero la comunidad de todo abierta, el pueblo. sí. Nosotros además siempre hemos dicho que nacemos con vocación de abrirnos a la comunidad, pero más allá de nuestra actividad, es decir, si hay un problema social en Sestao de algún tipo y podemos echar un capote, Arrabi va a estar ahí. Nos están llamando un montón de clubes y entidades deportivas y nosotros eso les hemos dicho, que nacemos con vocación de ser un agente que impulse el hábito de vida activo en Sestao, sea en Arrabi o si podemos ayudar al club tal a que las niñas y los niños, pues ahí intentaremos desde nuestra humilde posición, ¿no? Pero ayudar a ello. Oye, Eneco, temas más fitness. ¿Hay dirigidas, fuerza como vimos? ¿Qué otros servicios tienen también? Tenemos en Arrabi el centro, el club, tiene unos 1000 metros cuadrados. Todo lo que es la parte del templo, toda la parte base, la planta, es toda una zona de fuerza, donde tenemos pues debajo de las terrazas a mano izquierda todo el peso libre, a mano derecha los racks. Luego tenemos una zona central que contigua al altar, que es un espacio para dinamizar, con zonas de entrenamiento funcional, un poco crossfitero. Tenemos máquinas de palanca, máquinas guiadas. Tenemos una zona que esa todavía no la has visto porque está pendiente de incorporar ahora a primeros de julio, que es de maquinaria y gym, que es la única parte que va con tecnología, porque hemos buscado, o sea, de nuestro equipamiento decimos que el 90% es prácticamente analógico, porque buscamos que allí la gente vaya a conectar con las personas y hacer actividad física, pero no estar, bastante ya saturación tenemos, ¿no?, con los gadgets y más. Pero sí que queríamos contar, nos parecía un valor añadido contar con Igin, en lo que le da un plus, entendíamos, a la experiencia del cliente y nos interesaba. Y luego en la parte de las terrazas va todo el cardio, que va, en U, encima de lo que es el templo. Tenemos una estructura que es un poco en la zona del coro, por detrás, que ahí vamos a habilitar una zona de coworking. Vamos a tener claro, el las coro bancadas, de maderas. Vale. Y vamos a habilitar para que la gente pueda estar con el portátil, si tiene que trabajar, hacer algo y demás. Luego una parte de arriba que vamos a habilitar con césped y una zona de estar, que tienes una visión de todo el templo, de arriba a abajo. Y luego tenemos una sala de colectivas de unos 120 metros cuadrados, que es donde vamos a hacer un programa en 3 líneas. Vamos a trabajar como 3 líneas de trabajo. Una línea
que está vinculada a la energía, ¿no? A ese calor que se vive en los altos hornos, ¿no? Que es todo ese componente HIIT, cardio, ta. Luego tenemos otra línea de trabajo vinculada a la fuerza y a lo funcional, pero vinculado con una connotación salud clara. Y luego longevidad. Luego tenemos una línea que es de longevidad, que ahí vamos a meter pues temas más de pues estilo pilates, temas de relajación, temas otro tipo. Y el centro se complementa con un espacio donde va a haber nutrición y fisio. Ahí están todos los componentes que estábamos hablando, ¿no? El componente social, el componente de entrenar juntos, el componente más festivo, con identidad, marca y luego longevidad, la parte de longevidad. Porque... Eso es un poco a nivel del espacio, pero luego, además de lo que hemos hablado, pues vamos a tener como un programa de dinamizaciones donde vamos a tener en esa zona de altar con el espacio ese que nos da juego, pues vamos a hacer talleres de formación, charlas, sesiones con Buenísimo. música. Queremos abrirnos al municipio si hay temas de exposiciones que se pueden hacer en pequeños formatos. Al final, que sea un espacio un poco versátil, dinámico y que sea un punto de encuentro para el vecino y la vecina, ¿no? Como la iglesia, como era el templo, ir allí. O, bueno, quien dice el templo dice el pub inglés. O sea, el sitio donde iba, porque el pub me enteré hace poco, yo no sabía que el pub significa public house. Era donde la gente se reunía simplemente a estar, se tomaba cerveza, pero también para estar, ¿no? El lugar de la comunidad para estar. Y es que el gimnasio siempre debió ser eso. Sí, es eso. Lo que pasa es que, bueno, en función de... Oye, qué buena historia. Me encanta el que tenga una historia, valga la redundancia. O sea, que viene de aquí, la marca es por esto, hemos elegido este sitio por esto, los programas son estos, la experiencia del cliente va a ser así, el viaje del cliente va a ser asado. Todo eso cobra un sentido que le da una identidad. O sea, yo creo que... De hecho, perdón, Juan, le decimos que es un club, ¿no? Porque y por qué venir tú al club cuando puedes ser tú el club, ¿no? Y en ese sentido es que desde el minuto uno estamos buscando que con aquellas personas que han depositado la confianza en nosotros, incluso, insisto, sin conocer el centro, sin haber pisado a Rabí, y ya se han hecho socias y socios fundadores, pues, por ejemplo, van a tener un panel, ¿no? Un muro de socios y socios fundadores con sus nombres. A esas personas les hemos preguntado cuáles son sus objetivos, cuándo pretenden venir, para ya ir un poco, antes de conocerles presencialmente, identificando un poco pues Claro. qué necesidades e intereses pueden tener, y también que nos ayuden un poco a programar esas otras actividades o esas sesiones en sala, ¿no? Claro, lo hace el socio fundador es partícipe en la parrilla y en otras cosas. Oye, una pregunta, ¿el socio fundador cuando se hizo fundador sabía que era una iglesia o no sabía? Sí, a ver, tiene la información que tú puedes ver en la web y en redes sociales. O sea, hemos ido explicando, es verdad que en el momento que dices que estás ubicado en una iglesia, y en concreto en Nuestra Señora de Begoña, ahí en Sestao, todos los que son de allí, pues ya se ubican. Ahí no hay que invertir mucho en localización y demás. Pero como son así, queríamos que se empaparan y entendieran ese relato y esos fundamentos, que es un poco en lo que tratamos de explicar y desarrollar más en la web, ¿no? Entendíamos que al final la entre comillas marca templo de iglesia va a estar, pero queríamos que entendieran un poco qué posicionamiento queríamos tomar. Qué bueno. Oye, Enego, yo siento que pudiera preguntarte un montón de hecho, tengo una lista aquí, pero sí que si no, yo sé que estás liado y se nos va a ir el tiempo, pero yo quiero sí preguntarte algo. Tienes años en la industria y estás con toda la parte público, toda la parte de gestión, estás con este proyecto que también digamos que es hacia el otro lado. O sea, tienes una visión que me parece muy interesante. Y ahora que has visto esto, ¿qué consejos les das a la gente que está abriendo un gimnasio en cuanto al branding, en cuanto a la historia, esto que estás contando? Pero un gimnasio que necesita rehacer su marca, por ejemplo. Tú que has vivido esto, lo que me has contado, ¿qué consejos les das?
Bueno, pues para mí es, ya sabes, a ver, todos vamos como vamos y a veces, ¿no? La excusa del tiempo que te atropella y tal, pero yo creo que es muy importante dedicarle un tiempo a definir la estrategia, el posicionamiento y la marca para que el proyecto nazca pues como tú quieres, ¿no? Porque lo que decía, yo creo que te va a permitir tener un foco que te va a dar coherencia en decisiones no solo actuales, sino futuras. Cuando venga una oportunidad o surja alguna situación, pues tenemos que contrastarla y decirle, oye, yo quiero ser esto, esto es coherente con lo que yo quiero ser. Y a veces habrá que saber decir también que no a incluso oportunidades que surjan, ¿no? Es decir, no porque esto no nos lleva a donde nosotros queremos estar posicionados, ¿no? Y luego porque al final te hace disfrutarlo más, sentirte más partícipe y cualquier esfuerzo, cualquier problema que los hay, cualquier desajuste con un proveedor que tenía que haber llegado ya algo que no llega, cualquier historia, pues la vas a saber gestionar mejor porque lo vives, ¿no? Y eso es muy importante. Y luego de cara al personal también, que es hoy en día un aspecto pues crítico, pues también se trata de hacerle partícipe de un proyecto súper chulo, ¿no? Entonces no es lo mismo estar trabajando, que hay que trabajar, ¿no? El ejemplo este que siempre se suele mencionar, es decir, no es lo mismo dedicar esfuerzo en poner ladrillos en una pared a entender que estás levantando una pared de un hospital, ¿no? Porque la finalidad marca el sentido que das a tu esfuerzo, ¿no? Entonces, por todos esos aspectos, me parece algo importante a acometer en un inicio, ¿no? Y un consejo para que la gente se enfoque también, o sea, totalmente de acuerdo, o sea, es que tiene que ir por ahí. Si tienes un proyecto con un propósito que te lo crees y estás convencido, ahí lo vas a disfrutar más. Me gusta mucho eso. Y la parte de branding, porque el Club Arrabi tiene un branding guapísimo. Y todo eso que has dicho, ¿no? Que con esa agencia que te ayudó y te preguntó y tal. Pues eso es entender que tú sabes lo que sabes, crees que sabes lo que quieres y sabes parte de lo que quieres, pero parte no del todo, y necesitas acompañarte de personas expertas que te van a poner, te van a cuestionar, ¿no? Ideas que tienes y te van a acompañar en el proceso de construir tu marca, que no es poca cosa, ¿no? Es verdad que a veces lo de las marcas, el valor de las marcas y cuánto pago por tal, pues, y hoy en día más, ¿no? Que yo soy el primero, ¿eh? Yo soy el primero que voy con ChatGPT y otras herramientas, digo, a ver, reconstrúyeme tal, a ver cómo queda este techo si lo pongo tal, y yo tengo 254 versiones de Arrabi hechas. Claro. Pero ahí hay un pozo de ya no solo de la línea estética, sino de la reflexión que da coherencia al relato, al posicionamiento y demás, pues que las personas que son expertas por algo, ¿no? Claro, tal cual. El otro día hablaba con Juan Iraola y hablábamos de que las empresas estamos muy estresados, estamos estrés, y hay veces que usamos ese estrés o como que, no, es que estoy muy estresado, para excusarnos de que tenemos que pararnos a pensar la estrategia, posicionamiento y las cosas que son importantes, ¿no? ¡Wow! Buenísimo, tío. Oye, Eneco, muchísimas gracias por tu tiempo. No quiero volver o sea, tengo la foto de cuando estuvimos ahí, que estaba en obras y todo aquello, y quiero volver a ir a entrenar primero y segundo, para estar y verlo, tío. Qué guay. ¿Cuándo está abierto esto? Yo no sé si esto va a salir... Abrir el centro va a estar el 1 de septiembre. Vale. O sea, nosotros ahora lo que hacemos es lo que te comentaba antes, vamos a enseñarlo, tenemos un compromiso con los socios fundadores para que antes de que se vayan de vacaciones se vayan haciendo composición de lugar, Fíjate, qué bonito expliquen a sus vecinos y vecinas, hostia, me he encontrado con esto, anímate, veniros. Wow. Y nosotros este periodo de verano, ajuste, revisión, que esté todo en perfectas condiciones, y el 1 de septiembre Arrabi abre. Pues esto nada, saldrá después de que vayan los fundadores, no te preocupes. Luego ya no pasa buenísimo. Nada. Eneco, seguro nos volveremos a ver pronto. Sí. Y nada, pues tío, muchísimas gracias por compartir tanto.
Desde los inicios, de todas las fotos que me han mandado, las ideas que pivotamos, y que genial. Y yo creo que eso se va a poner así de gente haciendo fotos y haciendo publicidad. Porque La verdad es que estamos sorprendidos para bien de la acogida que está teniendo, ¿eh? Yo, por ejemplo, entiendo perfectamente que haya personas que dicen, hostia, me estás diciendo para hacerme socio fundador, pero solo hasta que me empecéis a enseñar tal. Y luego va a haber otras opciones y tal. Pero la verdad es que la gente está creyendo en el proyecto y tiene muchas ganas de abrir. De hecho, como dato, el viernes empezamos a permitir citas para las jornadas de puertas abiertas para socios y socios fundadores y en menos de 48 horas llevábamos más de 160 personas que ya se habían preinscrito. Entonces, estamos muy contentos. Oye, una última pregunta, Neko. ¿Y haters del pueblo? La gente mayor o algo así. A ver, esto es muy válido, ¿no? La gente dirá. Sí, a ver, hay de todo y nosotros éramos conscientes de que hay a personas que le puede volar la cabeza, ¿no? Y dice, ostras, en este espacio que es donde yo viví, no sé qué situación, ahora esto no lo veo. Nosotros intentamos pues ser respetuosos, entender y empatizar con todas las personas. No venimos a hacer daño a nadie, no venimos a... Todo lo contrario, si acaso. Al contrario. Pero, bueno, pues hay de todo siempre en todos los sitios. Cuando impactas, como estamos impactando en la comunidad de Sestao, que es algo como muy notorio, pues hay opiniones diversas, pero ya te digo que hay una parte importante de la población que ha recibido el centro con muchas ganas, además está en una ubicación como muy nuclear, con una boca de metro al lado, en el centro de Sestao, y tienen muchas ganas de empezar a mejorar su calidad de vida. Claro, sin duda. Vienes a aportar, ese es el mensaje, qué bueno. Qué bueno, Neko. Oye, te dejo ir, que sé que estás liado. Muchísimas gracias, tío. Y nada, estamos en contacto. Gracias a ti, estamos en contacto y te tienes que venir por el Club de Rugby y además seguro que nos ayudarás a mejorar muchas cosas. Empezaré como Chispa y luego me iré yendo a Hierro. Buenísimo. Eso es. Buenísimo, tío. Oye, muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias a ti, Juan. Chao. Un abrazo.